de estudio. Ahora verán, estamos en la mesa grande del estudio de arriba para poder dar la bienvenida y seguir desglosando la entrevista a Máximo Thompson, la primera vez que lo escuchamos hablar. Sí, nos damos este gustazo con esta mesa de expertos que ya vamos a ir presentando para desglosar un poquito de la entrevista de la que está hablando literalmente todo el país. Vamos en un ratito a poner los pedacitos y vamos a ir desgranándolo, pero te quiero presentar a toda la mesa. Rolando Barbano, gracias por estar, Rolo, acá. Gracias a ustedes. De gira por los estudios, gracias por estar con nosotros también. Muchas gracias. Ricardo Canaletti, nuestro hombre de policiales también, que está con nosotros. Ricardo, bienvenido. Gracias. Diego Seigman, señor, querido colega y amigo, hoy más en calidad de psicólogo, sí, ¿no? Sí. ¿Correcto? Muy bien, y Rafael Milano Herrera, que es perito psiquiatra, está aquí con nosotros. Bienvenido, Rafael, gracias por estar acá. Y Daniel Sassini, que es especialista en lenguaje no verbal, nos vas a ayudar mucho. Daniel, en un ratito vamos a analizar eso también, ¿eh? Muchas gracias a vos por estar acá. Bueno, con todos los que estamos aquí vamos a conversar. Quiero arrancar por un cortecito que fue quizás el que más impacto tuvo, porque es el que toma la mamá de Fernando Báez Sosa, con esa entereza que tiene esa mujer de publicar las fotos de la zapatilla con sangre, que es el momento en el que se habla en la nota de Rolando de la zapatilla manchada. En el juicio los peritos dijeron que en la cara de Fernando estaba la huella de tu zapatilla, que había quedado presionada como si vos le hubieras pisado la cabeza a Fernando. ¿Qué explicación tenés para eso? no, es que como te digo, sinceramente no recuerdo mucho de cómo yo solo me acuerdo que entré pateando. Sí, cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, todo, yo dije, sí, es mía. Porque yo, como te digo, nunca me quiero esconder de lo que pasó. Pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó. Nada, es eso. Yo estuve ahí, sí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así. Bueno, estamos hablando sin lugar a duda de la clave de todo, de la zapatilla. Vos decías hace un ratito que Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa, la publicó también en un posteo. Primero preguntarte a vos, Rolando, antes de meternos específicamente con la clave, es inevitable preguntarte qué te pasó a vos haciendo esta entrevista y qué recogés de esto, qué sensación tuviste vos. Hace un ratito estuvimos en Zárate recogiendo, bueno, de vecinos de Zárate, a ver si habían cambiado su opinión o no. ¿Qué te pasó a vos? A mí lo que me pasó es que me encontré con una imagen muy distinta de Máximo Thompson de la que teníamos, del Thompson que habíamos visto en el juicio, del Thompson que vimos en los videos donde ataca a Fernando Báez Sosa. Era un pibe nervioso, digo pibe porque la sensación de repente es esa, uno tiene en la cabeza la imagen de monstruos atacando, que esto de alguna manera es lo que construyeron con sus propios videos, y de repente tenés adelante a un joven de 24 años que mató y que se arruinó su propia vida y que ahora llora. Y ese llanto puede tener muchas interpretaciones. Yo no tengo dudas de que él está arrepentido de lo que hizo. La duda, obviamente, que me queda, y me parece que le queda a todo el mundo, es ¿está arrepentido de lo que hizo o está arrepentido de las consecuencias de lo que hizo? Porque él se pone mal cuando entra en terrenos que lo complican y que le confirman, como esto de la zapatilla, que hay pruebas muy contundentes en su contra. Lo de la zapatilla, sin entrar mucho en el debate sobre el tema, pero es una constante en la nota. Cuando él tiene que hablar de otros, es muy detallista, se acuerda de lo que hizo cada uno, se acuerda en detalle de cuántas botellas llevaron a la playa para tomar alcohol antes de ir al boliche, se acuerda de qué comió, se acuerda de quién pegó la primera piña. Ahora, cuando él tiene que hablar de lo que él hizo, entra en esta situación de no me acuerdo mucho, yo sé que pateé, pero no sé bien qué hice y no quise matar. Pero obviamente no da una explicación de por qué la huella de zapatilla estaba sobre la cara de Fernando. En este tramito que vimos hay como en realidad todos los que están en la mesa pueden hablar porque hay mucha gestualidad, hay llanto. Te escuché anoche decir que las lágrimas eran reales, que lo viste, que le eso no tengo con duda. eso. Vamos a empezar a desglosarlo a poquito. ¿Vos qué viste, Ricardo, acá? ¿Vos viste a un tipo compungido o viste una estrategia de un abogado anoche? Yo vi una estrategia.
claramente una estrategia, donde este muchacho es un instrumento que debe dar, para que esta estrategia sea verosímil, debe dar muestra de autenticidad. Puede ser que se apalanque sobre un estado de ánimo cierto, que es, bueno, me soné la vida. Pero yo lo que vi es una estrategia porque desde todos los otros puntos de vista, es decir, el jurídico, especialmente el jurídico, no hay nada más que hacer. A Fernando Báez Sosa lo mataron estos 8, 5 de ellos por acción directa, entre los que está Thompson, a golpes. Y ayer yo vi, gracias a esta entrevista, casi te diría una confesión. Sí, Y además, ¿En qué parte ves una confesión? veo una confesión cuando dice, en dos partes específicamente, en los antecedentes yo me divertía tomando vodka y fernet y peleando. Sí, es cierto. Peleando con baldosas, con cuchillo, con piedra, con lo que sea. Así se divertía él cuando salía. La otra es cuando dice, bueno, sí, yo le pegué. Que la última patada, no era la mía, la verdad, a mí y a los jueces le ha interesado muy poco. El hecho es que está probado que él pega. Sí. Y nunca lo escuchamos decir, yo pegué. Bueno, ahora lo dice. Ahora lo dice. Él se había... Entré pateando. Ustedes recordarán que se habló mucho de pacto de silencio. Está bien, yo no voy a ir en contra de esa expresión. Lo que voy a decir es que ellos hicieron uso de un derecho constitucional, de no declarar. Bueno, a pesar de todo, a pesar de no colaborar, de no declarar, de no dar una versión, pues ellos pudieran haber dicho, no, che, esto es una pelea y se acabó el partido. No dijeron nada. Ya. Sí. Ahora, yo me encuentro con estas revelaciones que no hacen más que confirmar todo lo que se desarrolló en el argumento de la condena. Ya hablamos con Diego y con Rafael, psiquiatra y psicólogo, pero no quiero dejar pasar que tenemos a Daniel Assassini, especialista en lenguaje. Esta parte de la nota, en la que él llora, tiene muchos gestos, es lo más gestual quizá de toda la nota de Rolando. ¿Vos qué viste ahí? Es la única parte emocional donde hay una carga emocional de la nota. El principio, cuando respira, que es una descarga antes de que empiece la nota, y cuando llora. El único llanto real, emocional real, es el tercero, que es cuando explota y salen todas las lágrimas. El primero es inducido, quiebra la voz de forma inducida y busca las lágrimas que nunca salen. Recién en el segundo se empiezan a poner un poquito vidriosas. Cuando vos empezás a generar la contención emocional, las lágrimas y el cuerpo van creciendo y no lo puedes controlar. El tercero es el único genuino, mirá, es interesante lo que está marcando. Diego está sintiendo... mientras habla Daniel, ¿vos coincidís con esto? Digo, ¿vos lo notaste genuino al llanto, como decía Rolando hace un rato? Déjame darte un marco. Dale. Me parece que se le van terminando, esto lo decía Ricardo, las instancias judiciales. Me parece que hay una estrategia de apelar a una instancia nueva, la instancia mediática. Dado que la justicia está por condenarme, queda la Suprema Corte bonaerense, me voy a jugar... No sé si es el abogado, él, en la medida en que esto avanza y están casi sentenciados, de hecho ya lo están, una ficha más, la ficha mediática. Me quiero mostrar de otra manera. Sí. Desoigo la recomendación histórica de mis abogados o mi abogado y voy a presentarme para contarles que yo pude haber estado en situación donde alguien murió, pero yo no me siento un asesino. No quiero que me vean un monstruo. Yo no soy un monstruo. Soy alguien, producto cultural violento de la noche de Zárate, que puede ser incluso peor, hay cuchillos, hay baldosas, tomamos alcohol y en un contexto de una riña de boliche pasó algo. Sí. Yo me corro del lugar del asesino y me transformo en alguien que estuvo pateando, pero yo no quise dar muerte a. Pero esta es la primera, ¿es genuino o no? Claro. Yo lo que te digo es, hay una parte que es estratégica y hay otra parte genuina porque me parece que estos muchachos empiezan a darse cuenta que habiendo matado, de que hubo consecuencias se mataron. reales. Qué interesante. Habiendo matado, se mataron. Se mataron, Sí. perdieron
de algún modo su vida. Claro, Rafael Milán Herrera, perito psiquiatra, que estás con nosotros. Ayer Rolo dijo algo después de presentar la nota a la noche, que es verdad que no adquirió, a pesar de llevar mucho tiempo preso, jerga tumbera, ni siquiera en el look, ni en el modo de hablar. Vos como psiquiatra, ¿cómo viste a este muchacho ayer? A mí primero lo que me gustaría aclarar es que yo coincido casi en un 100% con lo que dijo Ricardo. Yo le doy la misma lectura a lo que dice Ricardo y por ahí sumo un poco... ¿Que nació de una estrategia de un abogado esto? Sin duda. Yo lo llevo al ambiente pericial, que es lo que hago todos los días, que lo que se evalúa es la credibilidad del testimonio, en este caso de un imputado o de un condenado, y está lleno de lagunas. O sea, no es consistente, no tiene anclajes sólidos. Todos los olvidos que él tiene, que son justamente cuando entraba en terrenos no convenientes para él, son lo que se conoce en la especialidad como amnesias utilitarias. Él usaba esos olvidos a modo de estrategia para salvaguardarse él mismo. Y pero olvidos que no eran genuinos, entonces. Por eso digo utilitarios. Claro, utilitarios, está bien. Y tomando lo que él dice, era muy claro también lo que se conoce en la especialidad como defensa aloplástica. ¿Qué quiere decir? Si vos te descuidás, él pasa a ser una víctima de donde nació, de donde creció, de todo lo que se nutrió, y él es el producto de eso. Entonces, él es una víctima de la sociedad que lo empuja a... Y que era habitual salir y pegar y sí, él en un momento dice, era lo que pasaba y ahí te tenías que defender o te pasaban por arriba. Claro. Él plantea como una ley de la selva, o sea, mi código es, salía a bailar, me emborrachaba porque si no, no me podía divertir y siempre había peleas. Y si yo no me defendía, me pasaban por arriba. Y es tal cual lo que hizo en Villa Gesell. Lo que ocurre es que del otro lado no estaba una banda rival de Zárate, sino que había un grupo de pibes de un colegio religioso de Caballito que habían ido a conocer el mar, que se encuentran en medio de una situación violenta y uno de ellos, Fernando Báez Sosa, va, se compra un helado, se sienta en la vereda y choca, colisiona su situación con la de una banda que está acostumbrada a ir a resolver conflictos de esta manera. Ahora quiero que hablemos de eso, de Fernando en la vereda tomando un helado y lo que te dijo a vos Máximo Thompson, porque es totalmente diferente a lo que realmente sucedió. Pero antes, mira, tenemos un QR allí en pantalla para que los televidentes vayan dejando allí su opinión. ¿Qué les pasó a ustedes con esta primera parte de la entrevista? Insistimos, porque... hoy vamos a ver la segunda parte, es esta noche. Exactamente. Igual no quiero dejar pasar, ahora vamos a cómo empieza la pelea, a psiquiatra y psicólogo. Estos, ¿cómo le llamaste? Lagunas, olvidos... Amnesias utilitarias. Amnesias utilitarias. Evidentemente, haber pasado lo que atravesó, no estoy justificando nada, haber pasado lo que atravesó, darse cuenta que va a estar preso toda la vida, debe producir un shock en la cabeza de cualquiera, que un día se da cuenta, matando me maté. Thomas Eichmann. En esto, ¿no pueden, esas lagunas son forzadas o no puede ser que ante un estado de shock uno realmente borre de su cabeza aquello que lo condena, aquello que le hace mal? Te hago un apunte sobre eso. Tiene una amnesia sobre el tema de la zapatilla porque la zapatilla, más allá de la huella que quedó impresa en la cara de Fernando Báez Sosa, que no pudo haber quedado impresa de otra manera más que con él presionando su pie sobre la cara de Fernando ya caído en el piso. Además tiene ADN de Fernando, tiene sangre de Fernando la zapatilla de Thompson. Es una prueba objetiva, totalmente condenatoria. Es muy difícil revertirla porque son sus zapatillas, porque la sangre es la de la víctima y no hay mucho más que explicar sobre eso. ¿Qué otra explicación más que pateaste yo voy a la víctima? A las amnesias. No, pero digo, por eso él entra en este lugar. De eso no me acuerdo porque no hay explicación para eso. O sea, busca ese lugar para salvarse. Claro, porque es una prueba muy comprometedora. Diego. Hay un metro final de esta escena que es terrible y que por eso volvió este caso conmocionante. Primero que están las cámaras, entonces todos vimos ese metro final de carácter bestial. El carácter bestial se lo da la empatía que produce un chico como Fernando, que puede ser hijo, sobrino, pariente de cualquiera de nosotros, que se va de vacaciones a la costa con amigos y termina en una noche más, como tantas otras, tirado en el suelo, pateado y castigado por una banda con saña, en donde el final es una zapatilla específica en el cráneo del chico, que es probablemente lo que terminó con la vida de Fernando. Me parece que ese metro final de bestialidad y de ensañamiento, todo
filmado, todo grabado, es lo que lo hizo conmocionante. ¿Sabés qué le Entonces, yo digo, agregaría? cualquiera puede, Sí. digamos, hay cientos de pandillas o de chicos que se agarran a trompadas, pero hay un metro final en donde el lóbulo frontal, y lo sumo al psiquiatra acá, es la diferencia entre 40 o 50 mil años de la evolución del hombre y Homo sapiens actual, que es ese metro final de reflexión que te dice que vos no podés ultimar a alguien dando patadas. Y te Está el agregaría, elemento del alcohol, por supuesto. te agregaría ese metro final, algo que creo que también nos quedó en la imagen absolutamente a todos, que después de ese metro final, las imágenes que vimos todos en una casa de comida rápida comiendo una hamburguesa. Sí. Que termina de Sí. sellar esto que bien estás describiendo, ¿no? Sí, y le sumo un elemento más con el tema de Thompson y Lucas Pertossi yendo al McDonald's después de cometer el crimen. Él habla de eso en la entrevista, lo vamos a ver hoy a la noche, pero sin adelantar Sí. muchos de los detalles que él da, para él era parte de una rutina. Él lo que cuenta es, yo me emborrachaba, iba a bailar, a veces, muchas veces había pelea, y después me daba hambre, y me iba a comer. Con lo cual, él lo que está contando es que esta noche del 18 de enero de 2020, para él, hasta que llegó la policía y le puso a las esposas, era una más. Claro. Era- Hasta habla de la ambulancia, y él dice, bueno, había una ambulancia. Que es increíble, Porque- ¿no? Es como Sí. Cromañón, hasta que un día pasó. Rafael, no quiero dejar tu opinión sobre esto. Yo tengo 3 puntos para aclarar respecto a lo que hablaron. Los psiquiatras forenses, de lo que nos encargamos en realidad es de estudiar lo que se llama psicocriminogénesis. Tratamos de meternos en la cabeza de la persona, en el antes, en el durante y en el después. Entonces, cuando se empieza a analizar todo el plexo probatorio que hay, que es abrumador, es casi, a mi manera de ver particular, y me hago cargo, ofensiva la entrevista de ayer. El contenido, lo que él dice. Porque cuando se ve con la violencia que lo golpean cuando él pide clemencia, no hay ningún argumento válido que pueda soslayar esa agresión que está a la vista de todos. Tomando lo que él dice, que es verdad, cuando hay ataques en manada, que es lo que fue esto, juega la corteza prefrontal. ¿Qué pasa? La amígdala cerebral le manda impulsos y dice, peleémonos. La corteza prefrontal es la que frena y dice, no nos podemos pelear. Claro. Cuando el ataque es en manada y se empiezan a arengar entre todos, esa corteza se empieza a permeabilizar. Y ciertos impulsos que no deberían pasar, pasan. Eso pasa en los ataques en manada. Y lo último que quería decir, con respecto a que después de pelear, él comía y lo tenía como un hábito, no hay que psiquiatrizar conductas delictivas puras. Hay gente que es mala per se y que tiene patologías o formas de ser, para decirlo más claramente, que no necesariamente encajan en un diagnóstico, que son diferentes a la mayoría y que por eso actúan como actúan. Y no nos olvidemos que esta gente Sí. se negó a hacerse pericias Eso psiquiátricas es y cierto. psicológicas. Ricardo, ¿a vos te parece que es así? Hay gente que tiene, perdón, Doc, ¿cómo tomarlo? Hay gente que es mala por naturaleza. Después de los 18 años, escuchame una cosa, yo traigo 2 circunstancias de esta entrevista que son logros periodísticos, pero también es un logro que se puede llevar a lo jurídico. Este pibe tiene lagunas utilitarias, ha tenido en esta entrevista, pero también me permito decir canallescas, y lo voy a sostener. En la entrevista, si uno mete una pinza, digamos así, una pinza, puede extraer que la causa de todo este lío es de Fernando Báez Sosa. ¿Por qué? Porque Thompson dice, yo estaba en el boliche, frente a la barra, de espalda a los que estaban bailando, los que estaban dando vuelta, cuando un tipo se me cae encima, un amigo de él, porque Fernando Báez Sosa le pegó una piña. Matías Benicelli, ¿no? Es, Sí. es a quien menciona. Pero entonces, ¿cómo le pegó una piña Fernando Báez Sosa? En otro momento dice, para entrar y salir, ¿no?, de esta situación, dice, yo a Fernando Báez Sosa nunca lo vi. Y termina esta trilogía, se puede decir, de cuestiones canallescas, diciendo, cuando estábamos en la calle,
Fernando Báez Sosa nos burlaba. Entonces, ¿quién es el monstruo? Sí. Esta entrevista es la entrevista más reveladora que puede uno realizar con relación a este caso. Y a mí lo que me muestra es a un canalla. No puedo más que coincidir con tu análisis. Ahora vamos a repasar el momento en el que comienza esta pelea. Recién lo adelantabas bien, Ricardo. ¿Cómo sucedió todo dentro del boliche? Era el que supuestamente estaba haciendo burla en ese momento. Y después me enteré que había sido Fernando. Pero en el juicio no hubo testigos que dijeron esto. No, pero también dijeron muchas cosas a un principio que en el juicio dijeron otras. Esta es como la ratificación de lo que acaba de decir Canaletti. Rafael, me decía que querías agregar algo sobre esto. A mí esta entrevista me trajo un recuerdo poco grato. A mí me tocó participar del juicio de Fernando Farré. Yo iba por la querella. Y una vez que le dan las últimas palabras, él lee una carta. No sé si se acuerdan. Sí. Aclaremos que Fernando Farré, discúlpame. El crimen de Martínez, ¿no? Claro, en un country asesinó a su mujer de 70 y pico de puñaladas. Claro. Nosotros íbamos por la familia de la víctima. Y él leyó una carta y yo lo veía reflejado a él. O sea, era el mismo arquetipo de que esto no me acuerdo, de que esto no fue así, que en realidad la víctima era yo porque me pasaba esto. Es lo que decía Ricardo al principio de la conversación. No resiste demasiado análisis. Rafael, la sumamos a Caro Amoroso, que ya está lista, ya estamos en su horario, Está Pasando. Caro, bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, conmocionada como todos con este testimonio. Aprovecho además para felicitar ya en el aire a Rolando y a Anabela Romero por un logro periodístico que obviamente está dando vueltas en todos los medios del país. Gracias, Roló Caro. una extraordinaria entrevista, de verdad. Ahora, la gran pregunta que yo tengo, porque de hecho Máximo Thompson me parece que utiliza esto en su estrategia, es ¿de qué es hijo un Máximo Thompson? Y me refiero no solamente al núcleo familiar, me refiero al tejido social. ¿De qué son hijos estos chicos que no tienen inscripto el valor de la vida, ni de la propia ni de la ajena? Cuando él dice, yo no pensé que con mi cuerpo podía matar a alguien, a mí me deja azorada. ¿Vos le creíste, Rolo, cuando dijo eso, para empezar? Yo creo que cuando uno está en contacto con él y lo escucha, hay una situación que es válida en lo que él plantea. Yo creo que él no quiso matar, que él no tuvo la intención de matar. Sí que debió habérselo representado. Claro. Que esto de yo no sabía que con la mano se puede matar, él no solo usó las manos, usó los pies y pateó a un joven que estaba totalmente exánime y sin ninguna posibilidad de defensa. Pero creo que en el momento no fueron conscientes de que iban a matar. Seguramente se les cruzó por la cabeza y no frenaron. Pero le creo en cuanto a yo no quería matar. Sí me parece que en la construcción que él hace, lo que hay es una decisión de un grupo de jóvenes de ir a castigar, y que se entienda bien, a quienes ellos entendían había sido el causante de que los echaran del boliche. Porque Thompson en todo momento me dice, yo estaba enojado porque me habían sacado del boliche 20 minutos después de haber entrado. Y era lo único que le importaba. Y él por eso plantea esto de todo empezó por culpa de Fernando. Bien lo marcaba Richard, es una canallada esto. En la instrucción hubo un testigo que marcó esto, que era un patovilca que se llama Maxi Ávila, después cambió el testimonio. El abogado Neto compartió eso. Claro, ¿no? pero el Maxi Ávila lo declaró en la instrucción, después en el juicio no lo sostuvo. Pero cuando Thompson habla de eso, lo hace por una razón, no solo para plantear que fue Fernando el que empezó, sino también para echarle la culpa a Matías Benicelli, que es otro de los condenados a perpetua, de la motivación del ataque. Claro. Él dice, Fernando le pegó a Matías, le pegó una trompada en la cara. Sí. El testigo que cita Francisco Neto habla de una trompada en el estómago. Y después dice, en un tramo de la entrevista que seguramente veremos hoy también, dice, ante esto mi amigo Blas Sinali, que estaba conmigo en la barra con una chica charlando, yo estaba tratando de contener para que la gente no se nos viniera encima, Blas fue y le pegó a Fernando. Entonces, él lo que hace es decir, Matías Benicelli y Blas Sinali tenían motivación para ir a atacar afuera a Fernando. Y cuando está en este tercer momento que bien describía Canaletti de afuera nos hizo burla y nos dijeron, alguien dijo, vamos a buscarlo, él lo pone en la cabeza de Matías Benicelli. Bueno, también. a mí ese momento fue el momento que a mí en lo personal más me irritó
de la entrevista, porque escucharlo a él decir que Fernando había hecho burla, cuando antes también lo había inculpado, como bien recordabas, Ricardo, vos recién, me pone a pensar, y lo abro a la mesa, Diego, Ricardo, quien quiera sumarse, cómo después de 4 años de haber matado a alguien, una cabeza puede funcionar de esa manera y a la víctima señalarlo como el culpable. A mí me parece que la intención de la entrevista es, primero, correrse el rol de líder. Todo el mundo viene hablando en los últimos años que él es el líder. Por lo tanto, tiene una cuota aparte más importante en la muerte o en el homicidio. Él, durante la entrevista, la charla con Rolo, muchas veces trata de socializar y de suavizar su rol protagónico ahí. Eso es lo que intenta hacer. Y la segunda cuestión es traer de la escala del homicida o del asesino, reducir a la escala de estos son cosas que pueden pasar en la pelea en riña que está inscripta en un marco cultural, social. Vayan a ver cómo es la noche de Zárate. Pasan cosas ahí. No estamos en la escala del calabozo de al lado, lo dijo en la entrevista, donde yo veo entrar y salir cada 3 meses gente que está contenta de haber apuñalado o acuchillado a otro. ¿Cómo puede ser que a mí me pongan en la misma escala, celda de por medio, con un señor que está orgulloso de ser un asesino? Si yo no quise matar, no me digan asesino, yo no soy un monstruo. Pasó. Sí. ¿Entienden? Esa es la lógica de Ricardo, de la vos que sos el que trajo todo esto acá, ¿vos no ves nada de arrepentimiento en este tipo? No. ¿No ves nada? No, yo lo que veo es... Vos no ves, porque perdón, reitero, también una es estrategia. un 24 tienen estos roles. 24 más o menos. 24 tiene hoy Pues se Thompson. cagó la vida Hoy, a los 20, 24, a los 20. A los 20. Se arruinó la vida a los 20, la de él, la de su familia. Sí. Primero por eso. Pero ¿no ves también a un joven de 24 años que puede mostrar un arrepentimiento? Puede estar arrepentido, sí, pero a ver, lo hecho está, qué sé yo, no sé cómo responderte. Pero, a ver, si yo quiero hacer una novela, sí, lo puedo poner como arrepentido y qué macana, y se me fue la mano, y mirá lo que hice ese día. Pero esta entrevista es, como decía Diego, para salirse del medio. Porque uno habla de los rugby y de lo que pasó con Fernando Báez de Sosa e inmediatamente te viene a la mente Thompson, zapatilla, Thompson, zapatilla. Bueno, con esto el tipo te está saliendo y está en una cornisa porque convive con los demás y ahora le está diciendo públicamente que los demás tal vez tuvieron más culpa que él. Digo tal vez porque, bueno, él lo pone ahí con... no es un muchacho que se exprese, tenga esa virtud, de expresarse con firmeza, con contundencia. No, además, tampoco era posible en el papel que él adoptó. El papel que él adoptó era de, yo tengo que llorar. Sí, Perdón, Daniel. pide la palabra a Daniel, sí. Me quiero sumar a la parte estratégica y la parte de correrse del medio. Él lo que necesita es generar empatía. Lo primero que hace es ponerse acá y la primera pregunta cuando Rolando le pregunta cómo estás, nervioso. Todo ese conjunto es para decir soy un nene bueno. Después la referencia es lo que más me gustaba en el colegio era la hora de educación física. No es inocente, está pensado otra vez para llevarse al lugar de nene. Soy un chico que por causa de la noche, por esto me convertí en esto. Pero cuando te dice vos ves baldosas, armas, cuchillos, o aprendés o te pasan por arriba, no hay una sola emoción. Es más, una de las características que más me llamó la atención es que durante toda la entrevista no hay una sola emoción en la cara. No hay emociones. El único momento que hace un fruncimiento así como, no, en el rugby no, tiene valores hermosos. O sea, no hay nada. La única emoción, lo que hablamos antes, es el llanto y después es casi nada de parpadeo y cero movimiento. Esto está forzado. No podés estar durante 1 hora, 2 horas sentado así. ¿Qué ves en su cara cuando habla de Fernando? Nada. En sus gestos. Porque ahí claramente le tiene que pasar algo. No hay nada. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención. No hay nada. Perdón, de hecho, el único momento que habla de Fernando o de sus amigos, que es la parte donde hablaba él de las lagunas, es cuando da detalles. Los detalles son de los demás. Se acuerda cuando a él le pegaron 2 costillas y una trompada en la cabeza, pero no se acuerda qué él hizo. Se acuerda que otro pegó una trompada o que otro lo burló, pero no se acuerda qué hizo él. Él reconoce haber pegado, ¿no? 4 años después mató a un tipo que no sabe quién es. Pues nunca lo vio. Lo dijo él. Claro. Lo dijo. De hecho, yo nunca lo vi. Dice, nunca lo vio y lo mató. Y por otra parte,
Esa estrategia jurídica del homicidio en riña que lo pudo haber, tal vez pudieron haber arañado menos pena con eso, ¿no? Pero bueno, no importa. El juicio está terminado. A lo que iba es, jamás había una ronda de 8. 8 amigos de él. ¿Dónde estaban los amigos de Fernando? Sí, pero fíjate, ¿dónde estaba la pelea? Fíjate que él a Rolando le dice, esto era un grupo de amigos con el que nos íbamos de vacaciones, pero sí, no era un grupo... Sí, tenés razón. Trató de Sí, minimizarlo. por momentos son amigos y por momentos no son Claro. amigos. Tenés razón. Perdón, De es que hecho, Rafael, pero para tomar distancia emocional. antes de cambiar, Rafael, ibas a Claro. decir algo sobre lo de recién. No, él lo que hace, para ponerle la palabra técnica, se disocia. Hace una disociación que se conoce como idioafectiva. O sea, si vos seguís el relato de él, no se condice con su gestualidad, que es lo que comentaba él recién. No es una persona que está tomando cabal conciencia de que asesinó a alguien a golpes y que lo torturaron hasta que murió peor que un animal, porque esa es la realidad. Entonces, cuando vos ves el discurso que él da, está disociado. Por un lado dice, tengo que decir esto, para despegarme y hacer la estrategia que Ricardo decía y yo comparto. Pero por otro lado, eso no está acompañado de afectividad. Por eso cuando yo empecé a hablar dije, la credibilidad del testimonio no es sólida, es endeble, es porosa. Yo quiero marcarles 2 puntos, porque seguramente va a ser materia de análisis a futuro, pero nos detuvimos mucho en el tema de en qué momento lloró Máximo Thompson. Hay otros 2 momentos de la entrevista donde llora, que hoy todavía no los hemos visto, se van a proyectar hoy a la noche a partir de las 20 en Telenoche. Pero él habla, y lo cuento para quizás que la mesa lo pueda debatir un poco, él llora cuando habla de su mamá, de su propia mamá. Su propia madre. De cómo fue encontrarse con su mamá después de haber sido detenido por cometer un crimen. Y él llora cuando habla de su novia, una novia que conoció estando preso. No les voy a comentar cómo termina esa situación, pero él cuando entra en el terreno de sus propios afectos... De sus pérdidas. Ahí llora. Cuando yo le pregunto, ¿qué perdiste estando preso? ¿Qué extrañas de estar libre? Ahí llora. Cuando habla ¿Y de eso su mamá, qué? ¿Y eso Pero la qué? empatía es con él mismo, entonces, Diego. Egoísmo. Por supuesto. O sea, es Lo que ellos autoempatía. contaban, se deshumaniza a Fernando. No puede hablar de la mamá, me imagino el sufrimiento que debe ser para la familia de Fernando, cómo pudimos hacer eso. No hay ningún registro de autorreproche ahí. Lo que hay es una situación con jugadores, situación de boliche, uno le pegó, el otro contestó, después nos sacaron. Es como si fuera roles estereotipados que ocurrieron en la costa, pero ocurren en Zárate y podrían haber ocurrido en Campana también. Es decir, hay roles diversos. Esa noche se sobregiró la escena. Eso es todo. Claro. Ricardo y Rolando, están separados, no están todos juntos los rugbyers, ¿no? están todos juntos. Están en la misma, en Melchor Romero. Están en Todos. en un mismo pabellón, en una alcaidía, que no es lo mismo que estar en una cárcel común. Digo, la alcaidía es un lugar de tránsito, por lo tanto, es un lugar donde hay menos población tumbera constante, donde hay menos degradación del lugar, y están durmiendo en celdas de A2. Thompson, anoche, después de que se publicara esta primera parte de la entrevista, durmió con Blas Sinali. ¿La vieron ¿De quién ahí? habla? ¿En la cárcel la vieron, sabes? Sí, la vieron. De hecho, me estoy anticipando, pero hoy en la nota que vamos a ver hoy, él habla de la vida en la cárcel, pero están en un mismo pabellón. Duermen de A2. A la noche te cierran la puerta y dormís con un compañero. Y tienen 20 horas que comparten todos los días en el pabellón y 4 horas en las cuales se mezclan con el resto de la población carcelaria. Acá hay que pensar un poco en las internas que va a haber entre ellos y que ya deben haber empezado ayer, porque él en todo momento, y retomo lo que veníamos planteando antes, él niega a Fernando. Él, según dice, se entera de que Fernando había sido el que supuestamente le había pegado una trompada a Matías Benicelli, porque Matías Benicelli se lo cuenta. Sí. Él dice, yo a Fernando nunca vi. Y cuando va a la situación del ataque posterior, él tampoco reconoce a Fernando. Él dice, yo vi que mis amigos le pegaban me a... metí. y Me yo metí a patear, dijo. O sea, ¿cuál es el subtexto que él trata de plantear? Yo mal pude haber querido matar a alguien a quien ni siquiera conocía, que ni siquiera sabía quién era. Sí, pero al mismo tiempo sí sabía, o por lo menos eso te decía No, vos. digo la construcción que él hace. Claro, claro. Sí, digo, pero él ahí mismo, en el mismo momento, en esta contradicción que bien marcabas recién, él dice,
pero salió y se estaba burlando de nosotros. Claro, Es pero no sabe quién era. hábil en un punto, que es la primera parte. Es hábil en este sentido. Él dice, yo no lo vi a Fernando, como estábamos hablando, y tampoco vio la piña que le pegó al amigo. Digo yo lo siguiente, ¿quién sabe lo que pasó dentro de ese boliche? Y si el detonante fue, ¿qué haces acá, negro de mierda? Claro, no lo sabemos. Esos epítetos se mencionaron en el juicio. Ah, bueno, por eso lo Bueno, La cuestión- odio racial, ¿no? Bueno, lo odio de planteó clase. la querella, hablaba de odio racial, después el tribunal lo descartó y la fiscalía tampoco Sí. Está no bien. apoyó esta idea. Está bien. Pero sumándome a lo que dice Richard. Pero perdón, ¿por qué decís? Yo- ¿Qué pasa si hubiera empezado por eso, por una frase No, así? digo por ¿Qué- esa frase o por cualquier otro motivo. Pero, como se mencionó en el juicio, me vino a la mente aquella frase. Pero lo importante es, para lo que estaba diciendo, no sabemos qué pasó dentro del boliche. Y yo no puedo seguir la versión de Thompson, no, de ninguna manera. O sea, habría que corroborarla. Pero todo esto ya se hizo. Ya se hizo un juicio, se reconstruyó el pasado y se llegó a una conclusión ratificada por superiores. Esto está terminado desde el punto de vista de los hechos. Ahora, jurídicamente, el vericueto de aquí para allá, de manera excepcional, podés ir a la Suprema Corte, ya no nos importa. Hay un punto de lo que marcaba Richard que quería remarcar o destacar de alguna manera, que es que Thompson en todo momento se intenta desmarcar a sí mismo hundiendo a sus amigos. Claro. Y esto es muy importante, no solo por la estrategia judicial, sino que de alguna manera también lo define a él. Él pone todas las responsabilidades en manos de otros. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Richard bien marcaba, no sabemos porque no tenemos ningún testimonio imparcial, pero tenemos las cámaras de seguridad. Y las cámaras de seguridad lo muestran a Máximo Thompson totalmente fuera de sí, adentro del boliche. Se lo ve a él siendo agarrado por un Sí, patovita. sí, entre dos casi que lo Él saca. hace un gesto. Él dice que no, que es él para jura sacar la que mano. se sacaba la mano y agrega que en ese momento Fernando ya estaba fuera del boliche, pero no solo hace este gesto, él también hace este gesto. Él señala. ¿Qué estaba diciendo con esto? ¿A quién? Bueno, No sabemos a no quién lo estaba sabemos porque él dice que lo único que hizo fue sacarse el brazo encima y que después los patovicas le pegaron tanto que él prácticamente perdió la conciencia. Esto lo cuentan en un tramo de la entrevista. Y después lo que vemos es a un grupo que espera a que la policía se vaya del lugar, que espera a que la calle esté despejada y entonces va y ataca. No sé si necesitamos saber si había habido un cruce de palabras previo, si había habido insultos, porque las cámaras nos muestran una secuencia clarísima. Esto no solo fue analizado por la justicia. Si ahora ponemos un video atrás del otro de lo que ocurrió aquella madrugada, Es correcto. hay una película Esperaron que se fuera la policía y Claro. eso se me había escapado. Caramba, perdón, Rafael. No, yo quería- Antes de Rafael, perdón, Caro, estamos totalmente en tu horario. Si, Sí. No, si pero vos necesitas hacer algo, nos corregís. No, ¿eh? es muy interesante la conversación. Obviamente quiero escuchar a Rafael, pero ¿por qué no repasamos ese fragmento de la entrevista que Canaletti está definiendo como canalla? Absolutamente canalla, que es cuando Thompson habla de que Fernando Báez Sosa comenzó la pelea. Vamos a escucharlo. ¿Quién le pega la primera piña a Fernando? Enzo. ¿Y por qué le pega? Porque era el que le había pegado a Matías. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Yo me acuerdo que siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire. Bueno, Enzo le pega la primera piña, primera responsabilidad ya delegada a uno de sus amigos. Ahora, la gran pregunta que tengo es si realmente, yo quiero desafiar un poco la idea que recién acabas de esbozar, Ricardo, de que todo está terminado. ¿Está todo terminado? Cambió de abogado, cambió de estrategia, porque está hablando. Si se le quitan algunos agravantes, como por ejemplo la premeditación, que recién Rolo desarrollaba algo al respecto. Atención, porque la situación puede cambiar drásticamente sobre su futuro, ¿no? Sí, la posibilidad está abierta. De hecho, van con un recurso ante la Suprema Corte y buscan 3 alternativas. Están planteando desde la defensa de Máximo Thompson. 1, estuvo mal defendido. Eso es una violación de un derecho constitucional. Perdón, ahí tendrían que probar o decir en qué lo perjudicó.
Exactamente. Pero Cosa que no dije. vos sabés, Richard, Claro. que es el planteo. Matías Benicelli sí, también plantea un poco lo mismo, que es, a mí no me dejaron expresarme, me mintieron, no me contaron las pruebas que había en mi contra, me enteré Perdón, de todo lo el cual juicio fue oral. objetivamente una mala estrategia, ¿o no? Claramente fue una mala estrategia, pero acá el tema es, ¿fue solamente una mala estrategia o se violó un derecho constitucional a la Claro, defensa eso es del lo que se juicio? tiene que probar. Este porque es el una mala tema. estrategia, bueno, cualquiera puede tener un Obvio. mal abogado. Pero por Listo. supuesto, tu abogado es malo y no puedes ir a Claro. quejarte. No es Ahora, bueno. si realmente se violentaron Sí. tus derechos constitucionales y vos podés demostrarlo, hay una chance. Yo no la veo en lo personal. La otra estrategia apunta a Sí. quitar el agravante de la premeditación. Ya Casación les hizo un favor a los 8 condenados y les sacó la alevosía, que en mi opinión estaba aprobada con los videos. Un Perdóname, ataque Rolo, ¿puedes sobre contar seguro qué y es premeditación y alevosía? Bueno, Está bien. la alevosía es atacar sobre seguro, a traición, sabiendo que la víctima no se puede defender. Si yo tuviera que mostrarle esto a un estudiante de Derecho, le pondría el video del ataque a Fernando Y si vos ves Baezosa. una persona tirada en el piso y 8 pegándole, Bueno, no se puede defender. En mi opinión, Ahí, claro. es la definición de alevosía. ¿Qué es la premeditación? Bueno, es más complicado. Por eso digo, Casación les hizo un favor sacándoles la alevosía, que para mí estaba aprobada por los videos. Va la premeditación. Y la premeditación es más complicada de probar. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual los jueces se tienen que meter en la cabeza de los acusados, en este caso ya condenados, y establecer qué pensaron y cómo se pusieron de acuerdo. de eso mismo. Sin tener a nadie que diga, yo los escuché, digo, No, hay no, casos donde obviamente- meterse en la cabeza. Rafael, y justo sobre eso ibas, ¿no? Sobre la... No, yo quería rescatar 2 retazos del hecho. ¿Cómo cuadra en la entrevista de ayer, donde él se victimiza, el caducó, que todos nos acordamos, ¿Quién lo dice el caducó? Lucas Pertossi. y el haber Habla de dejado, eso en la nota. el haber dejado a una persona moribunda en el piso? Porque ellos se dieron cuenta en el estado que lo dejaron y lo abandonaron. Sí. Entonces vuelvo sobre lo mismo. La credibilidad de ese testimonio es pobre. O sea, no tiene dónde hacer pie. Sí, no puede Perdóname, tener que ahí ver, la perdón. cuestión es que es Sí, interesante lo que vos planteas, porque es pobre si él quiere declararse inocente. Me parece que acá hay un intento meramente de reducción de Sí, daño. claro. Por eso Él hablaba del dice, tema de yo los estuve, agravantes. lo hicimos. Lo que él está diciendo es, véanme de otra manera. No fui yo el líder, no, esa zapatilla olvídenla, o por lo menos parcialicen el daño. Lo que quiere es hacer una reducción Claro. de la carga, Pero nada es más. interesante esto que porque- marca. ¿Qué elementos de la entrevista servirían para hacer esa reducción de daños que marca Bueno, Diego? lo que está diciendo Máximo Thompson es, nunca pensamos que podíamos matar. Sí. Yo no lo pensé en ningún momento. O sea, ahí- No tuve dolo, no tuve No hay intención. dolo, no hay Eso es lo que está intención. planteando. En cuanto a la premeditación, fíjense que él pone todas las situaciones como espontáneas Sí. y como reacciones a algo que acaba de ocurrir, no como algo pensado mínimamente. Digo, los acusados de matar a Fernando Baezosa, ya condenados, tuvieron 7 minutos desde que salen del boliche hasta que atacan a Fernando Baezosa. Para la justicia, en esos 7 minutos, esperaron a que se fuera la policía, se miraron, vieron dónde estaba la víctima, se pusieron de acuerdo y fueron a matar. Ahí está la premeditación. Ahí está la premeditación. ¿Qué dice Thompson? No, en realidad había mucho lío, hubo otra pelea, mis amigos se fueron a pelear con otros y de golpe alguien gritó, che, ahí está uno, yo escuché que otro gritaba y yo me metí. O sea, fue algo espontáneo, no premeditado. Si ellos sacan la premeditación Sí. en la justicia, se quedan con una figura de homicidio simple. Son 8 a 25 años. El homicidio con premeditación tiene pena única perpetua. Esa es una de las batallas que está dando el abogado Francisco Neto, el abogado Thompson, Claro. Sí. ante la Corte. Lo que les decía, no se pudo defender, le violaron las garantías constitucionales. Esto derivaría, si le hicieran caso, en la realización de un nuevo juicio, luego de declarar nulo el que ya vivimos en Dolores. Si Pero le ¿cómo sacan la haces con premeditación- la prueba? Sí. Cuéntenme, ¿cómo haces con la prueba de la zapatilla? Bueno, pero es que la ¿Qué es prueba lo que nos zapatilla impresionó a todos? Pero que no. marca el matar, Diego. Y Por yo eso. estoy hablando de la estrategia. Sí, pero- La prueba de la zapatilla te marca que él mató. Ahora, lo que él quiere plantear es, sí, yo maté, pero no tuve una intención de matar, no sabía lo que estaba haciendo y nunca me puse de acuerdo con nadie para matar. Eso te llevaría al homicidio simple, insisto. Cambiar una perpetua por una pena de 8 a 25 años
para estos jóvenes sería un gran negocio. Por supuesto. Rafael, les pido un minutito. 4 años tuvo para hacer eso. Claro, 4 años. Y además se le dio todas las oportunidades. Planteó nulidades, denunció a la fiscal, denunció a los secretarios del fiscal, denunció al abogado querellante, denunció al asistente del abogado querellante. Sí. Digo, tuvo todas las oportunidades. Ahora, a ver, Cristo fue crucificado una vez. Vamos a discutir ahora que las cosas no fueron como... No se puede, no se puede. Jurídicamente no se puede. ¿Vos querés decir que estuvo mal defendido? Fantástico, hacer una denuncia, pero no en esta causa. No en esta causa. En esta causa hay 2 cosas que no pueden ocurrir. Él no puede declarar nunca más en esta causa. Y segundo, la causa es o hay un problema constitucional o no lo hay. No es cuestión de sacar un agravante, meter una... No. Ya se terminó, por eso digo, se terminó el proceso y le dieron todas las garantías habidas y por haber. Ahora, si queremos pasear por la televisión, por algún rédito determinado, queremos vender espejitos de colores, está todo bien. Quiero que nos metamos con otro fragmento de la entrevista que vimos en el día de ayer de Rolando y sobre todo... prestemos especial atención al lenguaje no verbal. Enseguida lo hablamos con vos, Daniel. Lo vemos. Hay una escena que captaron las cámaras de seguridad, que vos estás forcejeando con un guardia y haces este gesto. No, eso no es un gesto, sino que cuando me agarran yo me quiero sacar el brazo. Porque muchos lo vieron como la amenaza que después se concreta con un ataque en la calle. No, si yo nunca tuve ni contacto visual con Fernando. Daniel, te pedimos tu lectura de esta imagen que estamos viendo. ¿Qué dice esta imagen corporal, este forcejeo, esta salida del boliche? Mira, desde ayer hasta hoy lo debo haber visto 50 veces solo este fragmento para entender el gesto. Ese gesto viene de una amenaza. Mientras se lo están llevando, está señalando clásico, a vos, te voy a buscar cualquier frase que te puedas imaginar. Y el detalle te dice, no fue un gesto, yo me quería sacar el brazo. Permiso, voy a hacer un ejemplo práctico. Sí. Si a mí me agarran de acá, tu brazo va a tender a sacar del lugar donde te están cerrando. Si a vos te estrangulan de acá, vas a bajar para acá. Nunca vas a hacer este gesto. Venimos de una amenaza y vamos para acá. Está bien, no intentó sacar un brazo que le estaba cerrando de acá. Desde acá no puedes bajar. Imposible. Si hubieses querido, hubieses hecho esto. Claro. De hecho, cuando se lo llevan, en la otra parte del video, cuando ya se lo están llevando la gente de seguridad, él está haciendo este cierre, que es el cierre que harías naturalmente. O sea, que bajarías el brazo para que no te ahorque. Si a vos te cierran de acá, no hay forma de que hagas esto. Claro. Si el brazo está acá. Sí. Y claramente con esto está diciendo que él no amenazó. Y viniendo de una amenaza, ¿no? Claro. Que no amenazó, que no le dijo de hecho, esto a nadie. Te sumo una cosita más. En el único fragmento donde él cambia el tono de voz, de bueno, de bonachón, incluso si querés, pongámosle de víctima, vos tenés 3 tramos en la entrevista. El audio donde él está apretando a sus amigos, el que no viene con 1000 pesos, no alcanza para el alcohol, el monotono que va durante toda la entrevista, algunas veces hasta balbuceando, con la voz finita, bajita, y cuando habla de la pelea y describe la pelea, y cuando dice, mi amigo estaba entre 8 personas y yo me metí, es el único lugar donde levanta y empieza a ser un poco más él. Él estaba completamente convencido de que lo que hizo en ese momento, ir a pelear, está bien. Claro. Rafael, ¿vos querés agregar algo? Porque recién hablábamos también de qué consecuencia puede buscar un abogado con esta entrevista, ¿no? No, yo era con respecto a lo que planteaba Rolando en relación a la premeditación. ¿Cómo cuadra la frase que todos escuchamos cuando dice, a este me lo llevo como trofeo? ¿Qué interpretación se le puede dar a eso? Una sola. Entonces, sí, una sola, tal cual. Yo por eso coincidía cuando empezó hablando Ricardo. Yo creo que no tiene, no jurídicamente, yo no es mi área. Sí. Pero quiero decir que... Pero perdón, ¿no cabe en esto que se le fue de las manos? Bueno, eso es lo que plantea. Cuando dice, a este me lo llevo como trofeo, el tipo evaluó que iba a haber un muerto. Pero por supuesto, Fede, que ahí está la cuestión que debe usarse también para hacer un trabajo pedagógico sobre esta cuestión y desnaturalizar. Que la combinación entre pelea, boliche, el exceso de que la masculinidad pasa por aleccionar y ahora vamos a aleccionarlo a este muchacho que nos burló, más la combinación con el alcohol, mata. Esto es lo que hay que trabajar
con los grupos, hay grupos de rugby y de otros deportes que trabajan muy fuerte con esto, porque hay gente que no quiere matar, que mata, porque es violenta, porque le sumas alcohol y porque además tiene un mandato, ya te digo, excesivo de defender, de tribu, de masculinidad, de testosterona, retrógrado, ¿no? de testosterona, que lo hace, a ese me lo llevo. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a ultimar. Se va a llevar la gran lección de su vida, va a quedar fuera de combate. Lo que no calcularon era que fuera de combate es muerto. Claro. Lo complicado de la premeditación, para que se entienda lo difícil que es para la justicia meterse en la cabeza de los acusados y establecer si hubo un plan o no, obviamente sacando los casos donde se encuentran audios, videos donde hay alguien planificando algo con otro o conversaciones telefónicas. Acá no los hay, obviamente, porque estamos hablando de un lapso de 7 minutos. Sí. Pero para que se entienda lo difícil que es en este caso, el Tribunal Oral de Dolores, que condenó a los 8 acusados por el crimen, estableció 2 momentos de premeditación distintos. Dice en el fallo, el primer momento de premeditación estuvo adentro del boliche, cuando deciden ir a buscar a los que habían generado la situación por la cual ellos fueron expulsados del boliche. Sí. Y después, dice el tribunal, para poder correr a 3 de esos 8 de la autoría del crimen y ponerlos con partícipes secundarios, dice, hay un segundo momento de premeditación que es donde se ponen de acuerdo los que están pegando para matar. Los otros 3 que estaban alejando a los amigos de Fernando no participan de esa segunda premeditación. ¿Ven lo enrevesado que es? Ahora, Casación, cuando analiza el fallo, dice, no, la premeditación estuvo en la puerta del boliche. Claro. No adentro y no en el momento de pegarle a Fernando, sino en el momento en el que salen en masa a atacar a Fernando. Con lo cual, para una misma situación, como no hay una prueba directa más que lo que vimos, puede haber distintas interpretaciones y la defensa está tratando de jugar esa carta. Coincido con Richard en un punto. Es recontra tarde. Ya está, Esto lo debieron claro. haber planteado Antes, en la indagatoria, antes del juicio, claro. en instrucción, o en el juicio oral. o Toda ante la libertad casación. del mundo para defenderse, y de hecho lo hicieron, para plantear cosas, de hecho lo hicieron. Sí. Por eso yo esa parte no la entiendo. Lo que decía Dex de qué hay detrás. El juicio penal puede decirse que está, en cuanto a los hechos, está terminado. Me van a decir, no, bueno, hasta que la corte... Paremos un poco. Sabemos desde hace mucho tiempo que hay un juicio en los tribunales y hay un juicio mediático. Acá estamos jugando un juicio mediático. No estamos jugando el juicio de tribunales. Está bien la diferenciación. Pero ¿qué beneficio Está bien. tiene, Ricardo? Suavizar la imagen, Sí. no soy un monstruo, pasó. Pero va a estar preso igual. Pero puedo apuntar... Sí, va a estar preso igual. Hay Sí, un tema pero que puede tiene que ver recuperar su pena, como con dice la Fernando. estrategia de Thompson, Sí. sé que también es la de Benicelli. Lo que ellos sienten, lo que percibe la defensa técnica es, si no generamos un cierto consenso en una parte de la sociedad sobre que las penas fueron demasiado duras para estos jóvenes, los jueces nunca se van a atrever a dictar algún tipo de Claro, fallo está bien. que los beneficie. Y por eso salen a dar la pelea mediática que debieron haber dado en su momento, porque obviamente los jueces son parte de la sociedad. Entonces dicen, necesitamos que la tribuna, que hoy está, les diría, en un 90% en contra de los acusados de matar a Fernando Báez Sosa, se divida, que aparezcan voces disidentes, que digan, mirá, llora y me conmueve, Claro. llora y quizás no fue culpable, quizás dice la verdad cuando plantea que no hubo un plan. Bueno, para que haya algún juez que recoja esto y diga, bueno, si yo firmo a favor de los condenados, no va a haber un repudio generalizado, Clarísimo. sino que va a haber gente que me va a El bancar. termómetro de la sociedad para que los jueces finalmente se Lo que se animen a juega eso. es la pena. Esto es eso. perpetua, son 15 años, es trabajo. ¿De qué manera reparan estos muchachos que asesinaron la vida de Fernando? Vamos a hacer Sí. una cosa. Vamos a ver en la parte en la que él dice cómo empezó la pelea. Él y yo nos levantamos, la mesa sigue, por Despedimos. supuesto, estamos en el espacio de Carola, que le invadimos más de media hora, perdón, Carito, pero la mesa lo ameritaba. Sigue Caro Vamos acá con esa con parte. la mesa de expertos. Nos encontramos mañana nosotros. Dale. ¿Qué pasó para que apareciera la gente de seguridad del boliche y se fuera sobre vos y sobre tu grupo y sobre el grupo de Fernando Báez Sosa? Yo lo que me acuerdo, que eso me lo acuerdo bien, es que yo estaba agarrado de la barra, yo estaba de espaldas a la pista y me siento que ya no era un choque, sino que si alguien se me había caído encima, y cuando me doy vuelta era Matías que
que se estaba agarrando la cara y yo me di vuelta sorprendido y le digo, ¿qué te pasó? Y dice, me pegaron. Matías Benicelli. Sí, y ahí dice, le digo, ¿qué te pasó? Me pegaron. Y ahí, al toque que me dice me pegaron, lo agarra un seguridad, lo agarra del cuello y lo levanta. Y yo le digo, por favor, bajalo que lo vas a matar. Y me dice, ¿qué sos el amigo? Y yo le digo, sí, es mi amigo. Y me dice, bueno, sáquenlo a él también. ¿Quién le había pegado a Matías Benicelli? En ese momento yo no sabía, desconocía. Después me enteré que había sido Fernando el que le había pegado a él. Fernando Báez Sosa le pegó a Benicelli. ¿Y por qué le había pegado? Y después me enteré que era porque Matías estaba separando a él con otra persona que nunca supe quién era. No me enteré, no lo vi. Y lo estaba separando y cuando le puso la mano en el pecho se ve que se había sentido amenazado o algo y le pegó una piña en la frente. Lo que describís no se condice con la imagen que uno tiene de Fernando Báez Sosa, que Fernando tire una piña porque sí. No, pero a mí me pusieron como que yo me peleé dentro del boliche y yo nunca me peleé dentro del boliche. ¿Hablan de ir a buscar a Fernando Báez Sosa? No, porque yo inmediatamente que se terminan de pelear, yo es que me dicen, ya fue, vamos. Y yo me doy vuelta y atino a cruzar para la calle. Y cuando estoy cruzando, escucho que había uno que le había pegado, que le estaba haciendo como burla, no sé qué le estaba haciendo. Y dice, sí, es ese. Y ahí escucho que veo que van corriendo un amigo metiéndose en una ronda de 8 personas, yo me metí. ¿Quién era el que supuestamente estaba haciendo burla en ese momento? Y después me enteré que había sido Fernando. Pero en el juicio no hubo testigos que dijeron esto. No, pero también dijeron muchas cosas a un principio que en el juicio dijeron otras. ¿Quién le pega la primera piña a Fernando? Enzo. ¿Y por qué le pega? Porque era el que le había pegado a Matías. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Yo me acuerdo que siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire. Es interesante repasar los testimonios. A mí una frase que me pareció muy saliente, que es cuando él dice, yo quiero que a mí me juzguen por lo que hice, pero no por lo que dicen que hice. ¿Cómo jugó la enorme mediatización de este caso, Rolo? La mediatización le jugó en contra, pero hay que entender algo, porque yo he hablado mucho con los familiares, con todo el riñón de estos condenados por matar a Fernando. La mediatización se produjo por lo que ellos mismos filmaron. O sea, este crimen es mediático desde el momento en que se cometió. No fue una mediatización posterior. Lucas Pertossi filmó con su teléfono celular toda la secuencia de cómo lo sacan del boliche, y esto que cuenta recién Thompson sobre quién pega la piña inicial, la trompada por la espalda y en la nuca de Fernando, está grabado. ¿Por quién? Por Lucas Pertossi, que estaba con su teléfono celular filmando todo. Con lo cual, el crimen de Fernando Báez Sosa se convirtió en noticia de la mano, no solo del hecho de que hubiera muerto asesinado un chico de 18 años en la puerta de un boliche en Villa Gesell, sino que fue de la mano con los videos que los propios acusados habían grabado. Luego aparecieron todo el resto de las cámaras, pero esto es mediático desde su nacimiento. Y ellos, los acusados, y su primer abogado, Hugo Tomei, que sigue siendo abogado de uno de ellos, nunca lo entendieron. Nunca entendieron que lo mediático era inevitable porque ellos mismos lo habían generado y que ahí también tenían que dar una batalla para intentar una defensa que están intentando ahora, obviamente. Salvo por los chats, no le conocíamos la voz. O sea, la entrevista tiene ese primer mérito que es conocerle la voz a esta persona. ¿Qué te dice el tono de la voz y qué te dice también el contraste entre esta imagen de un chico que aparece encorvado, que aparece entristecido, y la imagen del rugbyer líder, ¿no? Mal que le pese a él, que veíamos en las imágenes que conocíamos cuando el caso tomó notoriedad? La diferencia es enorme, ¿no? Hay que mostrarla. Es gigante. Lo que vemos es, como decía Ricardo, es estrategia pura. Esto de la posición que yo decía antes, una de las cosas para lo que sirve es para sacarte caudal de voz, hablar más bajito
y hablar con la voz más finita. Eso lo que hace es generar empatía y robarte la seguridad de esa caminata, vamos a decirle, de alfa que se ve cuando se van ellos después de la pelea. Lo que él busca es salir desde ahí. El contraste es muchísimo, pero eso responde 100% a una estrategia para mostrar esto que decíamos: soy bueno, soy una víctima, no soy el monstruo que están diciendo que soy. Soy frágil, ¿no? Soy un chico, lo que Ahora, está tratando de conseguir. Hago una pregunta. ¿Sirve pensar, digo, más allá de que es una monstruosidad lo que hizo, sirve quedarnos meramente con la idea del monstruo? Porque, Canaletti, estoy pensando, ¿no? El caso de Ariel Malvino, que vale la pena recordarlo porque además quedó absolutamente impune. Casos muy, muy recientes similares. Máximos, hay un montón. ¿Qué es lo que pasa? Por eso me preguntaba, ¿hijos de qué son? No hay monstruos. En este mundo no hay monstruos. El diablo dejó de tener cuernos, olor fétido, una cola, pezuñas. Ya no es más, terminó todo eso. Pero nos desviamos de la cuestión. O sea, desde el punto de vista legal, esto es bien claro. Si vos querés encararlo desde el punto de vista sociológico, qué sé yo, cultural incluso, pedagógico, no sé, habrá muchísimas explicaciones. Como por ejemplo, un pibe que está acostumbrado a emborracharse los fines de semana e ir a pelear. Bueno, es lamentable. Muchos dirán, es el mundo que se está viviendo ahora. A esto llegamos. Bueno, pero en definitiva yo insisto con esto. No hay monstruos. No hay monstruos. Lo que hay son pibes que hacen esto. Y que no es que no se dan cuenta. Eso del asunto de que no se da cuenta. Hay un momento en el que me quisiera salir del dolo eventual, dolo directo, qué sé yo. El pibe sabía lo que es pelear y cualquiera de sus consecuencias. Lo sabía perfectamente. Él plantea una lógica como de matar o morir, en el sentido de que si él no aprendía, hablaba de la violencia en las calles, que si él no aprendía, que le podía llegar a costar a él. Sí. Lo pasaban por arriba. Claro. Esa era su lógica. Fue uno de los puntos que más me sorprendió a mí en la entrevista, porque creo que era una pregunta que él no tenía pensada de antemano y que responde demasiado auténtico para sus propios intereses. O sea, él se desnuda mucho cuando cuenta que en la puerta de los boliches de Zárate había peleas con piedras, con baldosas, con cuchillos, con armas, y que ahí era defenderse o te pasan por arriba. Porque lo que él está contando ahí es la lógica que él usó en Villa Gesell. Solo que del otro lado no había un grupo igual a aquellos que, según él, usan baldosas, pistolas, cuchillos en Zárate, sino que había un grupo de estudiantes que acaban de terminar el secundario que quedan enfrentados mano a mano. Pero él ahí lo que desnuda es cómo razonó esa noche. Y su razonamiento era: o te haces valer o te pasan por arriba. Diego, me interesa también analizar la lógica de la manada. Si se quiere, pensémoslo en estos términos, porque fue un ataque en manada. ¿Se pierde ese sentido de la responsabilidad que siempre es individual en estas dinámicas de grupo? Sí. Absolutamente. Está estudiado específicamente cómo se manejan las personas en manada y cómo se diluye la responsabilidad y los frenos inhibitorios. Pero acá tenemos una objeción, y es que esta manada va a escarmentar y va a aleccionar a un muchacho, y probablemente la idea era subirlo a redes sociales. Por eso lo que menciona Rolo es fundamental, y es que sabiendo lo que iba a pasar, cómo se iba a constituir la escena de escarmiento a este muchacho que había osado pegarle a alguno de ellos, si es que esto ocurrió, lo estaban grabando, lo estaban filmando. Así como hay muchas formas de matonería o de delincuencia que después se visibilizan para mostrar quién es uno, los valores, y que no puede ser uno desafiado, o en esta competencia de quién va más allá, la idea era subirlo a redes sociales. Entonces fíjate que si estamos hablando de todo esto es por la existencia de las cámaras, de ellos mismos y las cámaras callejeras. Insisto con esto, el impacto tremendo es ver como un muchacho normal que empatiza con todos, como Fernando, que fue a la costa, termina tirado en el suelo con muchachos que le patean la cabeza, y la imagen que sintetiza el caso, que es la de la zapatilla con sangre. Eso me parece que es
descomunal mediáticamente. Rafael, quiero preguntarte por este elemento que introduce él, que tiene que ver con la mostración de la violencia. Casi como una estrategia para posicionarse, ¿no? Ante la manada, pero también ante los espectadores. ¿Qué rol cumple ese espectador transitorio en un crimen de estas características? Porque en muchos casos hemos visto crímenes similares o hechos similares donde hay hasta inclusive una arenga alrededor de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, yo creo que en este caso la hubo, que probablemente se retroalimentaban, pero también lo uno un poco, no sé quién hacía el comentario, con esta espiral de violencia, creo que era Ricardo, del que no pueden salir, que no sé si está bien o mal, seguramente mal, de que sale, se emborracha y se pelean, y que era un modus operandi habitual, y que hoy fue Fernando, pero pasado mañana podía ser otra persona. O capaz que hubo muchos Fernandos, pero con otro desenlace. Y ahí pasa lo que recién comentaba él. Lo subían a las redes sociales y se posicionaban en un lugar de supuesto poderío o de clan o lo que quieran llamar, que si vos lo homologás con la conducta en el juicio, es lo mismo. Ellos son un equipo, adentro del juicio, afuera del juicio, en una pelea. Ahora recién se está empezando a quebrar. Cuando empezó este juicio a mí me preguntaron si se iban a quebrar, y yo dije, en algún momento alguno se va a quebrar. Y la persona que ven ahí no es una persona débil. Una persona débil no soporta 4 años en prisión. Y no tiene la entereza para reconfigurar una estrategia judicial y tratar dar una de entrevista televisiva. Dar una entrevista televisiva y tratar de indilgar culpas a terceros. De frágil no tiene nada. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta o me fui por las ramas. Sí, Rafael, pero digo, suma lo que vos decís. Fue 1 hora 40 de entrevista. Claro. Todo el tiempo hablando y él respondiendo a todo. A mí me sorprendió la entereza que tenía y obviamente la personalidad como para enfrentar por primera vez un equipo de 5 cámaras, con 2 camarógrafos, con una productora, con las preguntas que hablaban de el momento más crítico de toda su existencia, donde mató a otra persona y donde él sabía que se estaba jugando en cada respuesta una chance de conmover a quienes tienen que bajarle el martillo o no. Finalmente, eso es parte de la personalidad de él también. Daniel. Mira, un detalle justo que Rolando acaba de decir lo que duró la nota. Yo le iba a preguntar porque no sabía exactamente cuánto había durado, pero en 1 hora 40, 1 hora y media, que no haya una sola señal de estrés durante toda una conversación donde te están de alguna manera presionando, habla primero de la fortaleza de cabeza que tiene, de la frialdad y de la preparación. De hecho, cada vez que él menciona ¿quién pegó primero? Fernando. Esto, mirarlo con los ojos fijos y levantar las cejas, es justamente llenarse de la información de si él le está creyendo o no. Y el límite que hace de los gestos es justamente para que se centre solo en lo que dice y que no tratar de no tener ningún escape por otro lado. Bueno, hay una pregunta que es crítica, porque vos empezás a preguntarle por los hechos y por las pruebas que son inobjetables. Y hay una prueba que es, bueno, cabal, que es esa zapatilla. Sobre esto habló Máximo Thompson. Vamos a repasarlo. En el juicio los peritos dijeron que en la cara de Fernando estaba la huella de tu zapatilla, que había quedado presionada como si vos le hubieras pisado la cabeza a Fernando. ¿Qué explicación tenés para eso? No, es que como te digo, sinceramente no recuerdo mucho de cómo yo solo me acuerdo que entré pateando. Sí, cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, todo, yo dije, sí, es mía. Porque yo, como te digo, nunca me quiero esconder de lo que pasó. Pero realmente quiero que si somos culpables de algo, que nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó. Nada, es eso. Yo estuve ahí, sí, participé, le pegué, pero nunca quise que esto terminara así. Cuando dice nunca quise que esto terminara así, uno se pregunta, ¿se refiere a Fernando, a la muerte de Fernando o al desenlace que tuvo para su vida? Es bien distinto, ¿no? Si el dolor es por el desenlace que tuvo para él o para Fernando. Rafael. Yo creo que es la segunda opción, pero lo que sí se ve ahí claramente, sin entrar en el terreno del especialista, es lo que sí se conoce en la especialidad de psiquiatría como seguridad imprudente. Él está vendiendo un discurso, queriendo vender un discurso que choca de frente con la realidad. Porque él no puede negar que le pisó la cara, porque es la zapatilla de él.
porque la pericia está hecha y el resultado es contundente. Entonces él internamente, o alguien le dijo que lo diga, o él se convenció de que esa versión que él iba a decir, por más que es totalmente descabellada, iba a ser creíble. Y eso se conoce como seguridad imprudente en las personas que tienen esas caracteropatías que no llegan a configurar un trastorno mental. No es gente que tiene patologías psiquiátricas, tienen determinadas características de personalidad, que acá el licenciado puede explayar, que permiten o dan lugar a este tipo de actos, que para la gente común es increíble escuchar cómo intenta rebatir algo que es imposible de hacer. ¿Cuántos años tiene ya? 24. Tiene 24 años. A mí hay algo que me llama la atención, que es un lenguaje pobre. Muy. Dani, y me parece que es importante hablar de esto. Una persona con pocas palabras, con pocos recursos de lenguaje. ¿A vos también te llama la atención Me esto? llamó la atención por haber escuchado en parte de los chats y eso. Creo que hay una reducción un poco hasta aniñada del lenguaje en la duda. Mi papá creo que también está buscado en parte de esta estrategia, de esta construcción de soy un chico, justamente. Esto lo hice a los 20, tengo 24. Por favor, perdónenme. Más o menos estaba buscando eso. Sí, yo creo que todo eso está buscado y llama mucho la atención porque no son chicos sin formación. De hecho, ya estaba yendo a la universidad. Claro. Diego, ¿cuál es tu mirada? Para mí sobre es el esto? mundo de palabras que tienen hoy, no todos, pero gran parte de los muchachos de esa franja etaria. Yo no veo ahí un déficit problemático. Creo que él circulaba por un estrato social, por un grupo de pares en donde estaba naturalizado que había que defender el honor, lo dijimos hace un rato, y los valores. Y gran parte de los valores se jugaba en la defensa del grupo. Tocaron a mi amigo, yo salto por mi amigo. Amigos que, perdón, él maltrataba también, pero ¿no? Porque en esos mensajes se desprendía eso. Pero por supuesto, es una miniatura de a qué estatus podemos llegar jugado en la escena del boliche. Esto está, desde la época de Borges, descrito en los cuentos, el cuento del sur, lo que quieras, el alcohol pendenciero, decía Borges. Sí. Digo, me parece, y vuelvo a esto que dijimos hace un rato, que lo aberrante es ese metro final donde alguien levanta el teléfono y empieza a grabar la faena. ¿Qué es la faena? Como una faena del toro, como se lo va a ultimar, como se lo va a leccionar. Están todos pateando, haciendo turno, un revoleo de daño físico, sin medir la consecuencia o desenganchando la acción de la consecuencia de la acción. Eso es lo que él intenta decir ahí. Yo solamente pateé una cabeza. ¿Eso me transforma en asesino? No me traten como un asesino, no soy un monstruo. Sí, pateé una cabeza, pero ni siquiera tenía bien claro si yo pateé primero, segundo o cuarto. Hay ahí una especie de disociación entre la acción que produjo y la consecuencia que produjo. Eso es lo que él trata de contarnos a todos y de vendernos. Bueno, enseguida lo quiero escuchar a Dani y también a Rolo, pero sobre esa patada en el piso habla y vamos a escuchar lo que decía. A ver. ¡Alto quilombo, no! Hay un video donde le pegan una patada en el piso a Fernando. Una patada en la cabeza. ¿Fuiste vos el que pegó esa patada? No, yo no fui. ¿Y quién fue? Fue Ciro, pero eso se comprobó que esa patada no se da. No llega a impactar. Pero siempre dijeron que esa persona fui yo y yo claramente no era. Bueno, a ver, Dani, vos querías agregar algo. Justo a lo que decían sobre la faena. La importancia que él le da a eso no es yo maté a alguien, qué mal que estuve. Yo me fui enojado, como lo veíamos ahí, me fui enojado porque había estado 20 minutos adentro del boliche y no quería que me echaran. La pelea era una circunstancia, algo que pasó que no tenía importancia. Yo estaba enojado porque me sacaron del boliche. O sea, el nivel de conciencia también y el nivel de contradicción en el discurso es bastante grave. No, y la importancia de ese estatus, ¿no? Que te saquen del boliche es, para usarlo en términos como bien juveniles, lo menos, ¿no? Y para alguien que es líder, que se busca posicionar de esa manera, no lo podían echar del boliche, ¿no? Como todavía ese peso, ¿no? Alguien tenía que ser castigado por eso. Claro. Alguien tenía que perder por eso, porque él cuenta en la nota, yo me fui a la playa con una heladerita, con 4 botellas de vodka, con 6 botellas de Fernet, éramos 10,
en 4 horas se liquidaron todo el alcohol y después él se fue con la heladerita. Es una barbaridad, Sí. por donde lo mires. Se fue con la heladerita y con un vaso de Fernet en la mano a hacer la cola en el boliche a las 7 de la tarde para conseguir las entradas anticipadas para poder ir a bailar esa noche, mientras el resto se iba a hacer la comida. Él dice, yo me ocupé de eso. Después fuimos a comer y después fuimos a hacer la previa a otra casa con otra gente y después fuimos al boliche. Para él, había invertido mucho en esa noche. Había invertido alcohol, había invertido estar parado de una cola, había invertido mandar sobre sus compañeros para que fueran a hacer la comida, organizar la previa, y cuando entran al boliche, todo lo que él había construido se le desvanece. ¿Por qué? Porque lo echan. Él lo que dice en todo momento en la entrevista es, yo no era el líder, pero todos los actos que vamos viendo y que vamos contando, lo ponen en el lugar del líder. Él es el que decide que esa noche se va a bailar, él es el que decide que hay que ir a hacer la cola mientras los otros van a hacer tareas menores, cocinar, hacerle los fideos con tuco. Él es el que entra primero al boliche con otros 2 de sus amigos, el resto se va a quedar afuera y va a entrar más tarde, y él se lo ve en la pelea siendo no solo uno de los que pega, él es el que dice con su lenguaje corporal, no me quiero meter en tu territorio, Daniel, pero en el video él dice, yo no pego esa patada, la pega Ciro. Él ya se estaba yendo y fíjense que él se va sin mirar atrás. Él es un líder, él encabeza con esto ya terminó. Pero la pericia Listo, no dice nos eso, vamos. que es la escena clave. No, la de pero la lo que estoy patada. marcando, digo, es otra cosa. Está claro que él pega, él lo reconoce en la nota, tiene la sangre de Fernando Báez Sosa en su zapatilla, pero lo que quiero marcar es, él marca en todos sus actos un liderazgo, del cual cuando habla en la entrevista se trata de correr. No, yo no soy el líder, pero el tipo que vemos ahí, yéndose en ese video, es el que se va sabiendo que lo van a seguir. No se va mirando a sus amigos que están atrás. Él da por terminado El todo. acto definitivo de confirmación de eso es que es el primero que da una entrevista, además. ¿Es un narcisista en el fondo, Diego? No lo sé. Necesito más elementos para ver. Lo que creo, y ya está dicho por todos los integrantes de la mesa, es que lo que trata es de, si acaso fuera un narcisista, trata de lijar esos rasgos y horizontalizarse con el resto del grupo para decir, yo no soy líder, no estaba más arriba. Si fue, no lo sé, pero si fuera narcisista, lo que trata es de aparentar lo contrario. Soy un muchacho común que me peleaba en los suburbios como tantos. Nada, no soy líder de nada. Dani, ¿querías agregar algo? No, me quedaba en esto de que se fue primero y del liderazgo. Uno de los rasgos justamente del líder del Alfa es ampliar el espacio. Y si vos mirás la caminata, él se va caminando así, bien hinchado y con los brazos para afuera, sin necesidad, porque los brazos juegan. Y eso es una muestra más de liderazgo. Me voy primero, ya está. ¿Cómo pega en todo esto la palabra caducó, no? Pega en todo lo que estamos escuchando, lo que están diciendo, lo que estamos diciendo aquí en la mesa. Pega fantástico. Caducó. Caducó. ¿Qué quiere que haga? Se murió el boludo ese. ¿Está? Caducó. Sí, pero además, qué deshumanizante que es. ¿no? Qué expresión más deshumanizante. Teniendo en cuenta cómo se divertía. Una persona, claro. Teniendo en cuenta cómo se divertía. Teniendo en cuenta lo que decía Diego. Caducó. Es lo menos que podían decir. Hay como un estado, Rafa, te quiero preguntar, un estado como de euforia criminal, porque hay algo que no se entiende, que es esa secuencia donde van al lugar de comidas rápidas, la secuencia también donde festejan, donde parecen chocarse las manos, en una cámara que capta uno de los locales de ahí de la zona comercial de Villa Gesell. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué los toma en ese momento? Yo creo que, ahora te respondo eso, pero lo que sí creo que perdió este muchacho acá es el ego. Se lo amputó directamente, porque era algo que primaba en él por el lugar que ocupaba y ahora se está rebajando a lo máximo posible para tratar de despegarse, y me uno a la idea de él. Coincido en que no sé si es un narcisista, pero claramente era el líder del grupo. Y hoy por el lugar que le toca ocupar o le hacen ocupar, necesariamente ese ego tiene que desaparecer. Y también lo uno con lo de él, con el discurso, con la posición, con la manera en la que habla. Respecto a lo tuyo, yo creo que son conductas aprendidas y que era un modus operandi habitual. No me sorprende en lo más mínimo que haya desembocado en lo que desembocó. Seguramente tomarían alcohol,
A veces a la gente el alcohol lo deprime, a otros le genera euforia, depende de la graduación alcohólica. Yo no sé, por ejemplo, en este expediente, seguramente Ricardo lo sepa, si hay pericias toxicológicas. No hay. No hay. O sea que tampoco es algo a lo que pueden apelar. Para decir, no, estaba eufórico porque me tomé 1 litro de Fernet. O drogas de abuso. Entonces cada vez se va cayendo más y cada vez hay menos posibilidades de que esto se reflote de alguna manera. Y a propósito, ¿es un atenuante o empeora la condición haber tomado alcohol en un accidente o en un crimen? Pero depende de la graduación de lo que hayas tomado, depende de la acción que hayas tomado, pero yo no conozco particularmente casos donde alguien haya zafado de su responsabilidad penal por haber estado alcoholizado. De hecho, el alcohol al volante se castiga con mucha mayor dureza que si no tomaste. En un asesinato... Ahora, antes era atenuante. Antes había alguna idea equivocada, pero lo que quiero plantear es esto. Estamos hablando de adultos. Lo que se entiende, lo que presume la justicia, es que un adulto, cuando abre una botella y toma, tiene que hacerse responsable de todo lo que pase después de haber bebido en cantidad. O sea, no estamos hablando de niños, estamos hablando de adultos que deciden tomar para envalentonarse, lo dice Thompson, si yo no tomaba no me divertía, y para salir a bailar. Les quiero amargar un par de cuestiones más. Thompson es el líder no solo por todo lo que vimos, no solo por lo que él intenta ocultar, era el que mejor jugaba al rugby entre un grupo de rugbyers. Era el que había logrado salir del club de Zárate e irse a jugar al CASI, al Club Atlético de San Isidro. Eso a él también le daba un lugar de capitanía, si se quiere, sobre todos los demás. Y por eso también es el que organiza el viaje, la compra del alcohol. Él es el que va a comprar las botellas de alcohol. Y además era el que tenía una familia más acomodada de todo el resto. Él ponía el auto, él era el que iba a entrenar en auto hasta San Isidro, el que a la noche salía con el auto. Tiene un rol principal, central en todo este grupo, que no puede disimular con esto. Sí, pero además, ¿sabés qué estoy pensando? Sobre el inicio de la entrevista vos le preguntabas por sus estudios, él decía que estudiaba educación física, decía también que en el colegio la materia en la que mejor le iba era educación física. O sea, las capacidades físicas eran autoestima para esta persona. O sea, eran igual a su autoestima. La capacidad para jugar al rugby, la capacidad para desempeñarse en su carrera, en la que había elegido, y la capacidad para pelear. Evidentemente, eso se traducía en autoestima, ¿no? Sí, y piensen también que Thompson era muy diferente al resto de los acusados. Esto es algo que la defensa debió haber marcado y que uno puede pensar, dejaron de marcarlo para protegerlo a Thompson, porque en ese mismo grupo estaba Matías Benicelli, que nunca jugó al rugby. Le llamamos rugbyers a todos, pero Matías no jugaba al rugby. Verdad. Trabajaba en un taller mecánico, era chapista, ayudante de su papá, cuyo negocio y su forma de vida es tener un taller mecánico. Thompson era el hijo de la secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate. Claro. Una familia totalmente diferente. Eso también le daba un liderazgo. Y un punto que quiero introducir porque no me quiero olvidar. Acá Richard recién volvía sobre la palabra caducó, que la dijeron ellos, la dijo Lucas Pertossi. Esto en la nota que vimos anoche y que repasamos hoy no se vio, pero él habla de esto. Lo vamos a ver hoy a la noche. Él habla de caducó, él habla de por qué fue al McDonald's, él habla de por qué se cambió la ropa, él habla de cómo llegó la policía y qué pasó, y él habla, y esto también lo quiero destacar porque en redes se habló mucho, él habla de Pablo Ventura. ¿Se acuerdan de Pablo Ventura? Pablo Ventura canallada. Era un joven remero de Zárate al que alguien en Villa Gesell señaló como el rugbyer número 11. La policía bonaerense fue de Gesell a Zárate, lo detuvo, lo sacó de la cama, de la casa de sus padres, y lo tuvo preso 4 días. Había estado comiendo con la familia. Había estado cenando con la familia y gracias a Dios había una grabación de esa cena. Pero Thompson habla de esto, porque hubo alguien que lo incriminó a Pablo Ventura y alguien que cometió esto que bien define Richard como una canallada más. Es una canallada menor al lado de un asesinato, por supuesto, pero es una canallada que también pudo haber arruinado la vida. Pero por supuesto, claro. Un grupo de personas mata, ¿no? Dice, bueno, los agarran a todos. ¿Qué pasó? No, fue aquel. El que está... Hay que ser, ¿eh? Hay que ser, ¿eh? Absolutamente. Yo quiero recuperar una cosa que vos preguntaste, que es interesante, y aprovechando, está Ricardo, Rolo, está el doctor. ¿Cómo es posible que después
de haber generado un crimen como este, habiendo o no sabido el desenlace, pero está flotando la palabra caducó, hayan ido a comer. Y Ricardo, yo me acuerdo, no voy a comparar uno a uno los casos. Barreda, no estoy comparando los casos, claro. pero sí el post. Barreda hizo lo que todos sabemos y se fue a un hotel, voy a la vieja usa, a un albergue transitorio, ¿no, sí, Ricardo? Transitorio. Con no sé qué amante tenía. A comer pizza. A comer pizza. Después. ¿No? Sí, tal cual. No sé a qué patrón eso obedece, como si es disociativo, no sé. Tiene una explicación científica y es clara. Son cerebros que se llaman cerebros dopaminérgicos. Ahí lo que actúa es un circuito que se llama circuito, es muy complicado de explicar. Circuito de recompensa, y lo que domina es la dopamina. La dopamina, ¿qué hace? Exalta a la persona para que haga lo que tiene que hacer. Puede ser un ludópata, puede ser un homicida, puede ser este caso. Cuando se culmina el hecho, esa misma dopamina que genera ese circuito de recompensa es la que da hambre. Entonces, ante una lectura lineal, vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona que acabo de matar se va a una casa de comidas rápidas? No, la explicación es la que yo te estoy diciendo. Tiene mucha dopamina en sangre y necesita alimentarse. No está homologado la gravedad de lo que hizo con la comida, sino con lo que le está pasando dentro de la cabeza a nivel neuroquímico. ¿Qué ves vos cuando ves estos videos de toda la escena, de la gestualidad de ellos, de la relación entre ellos? ¿Qué ves, Dani? Me quedaba lo que habías hablado hace un ratito de los abrazos. Esa es una reafirmación de la identidad del grupo, de somos, vamos a ponerlo en términos llanos, somos los más malos. Y se reafirman entre ellos, ya está, ganamos. Son una mini barra brava, son una mini patota, es exactamente la misma lógica. Vamos, copamos, ganamos y nos vamos. Pero como ya dijimos varias veces, el que mandaba era él. Lo seguían todos a él. Abrían el espacio para que entre a pegar él. Y de hecho, si te fijas, hubo un video muy viejo que no lo pasamos acá, que creo que se usó en la causa, que es él entrenando en su cuarto pegándole una bolsa. Pero pegando completamente sin técnica, casi una descarga agresiva, probando. Si alguno vio peleas de MMA, lo más parecido cuando están pegando en el piso, que pegan un golpe que se llama de martillo, pero sin ningún tipo de técnica, solo preparándose tal vez para la pelea del sábado o mostrando, miren, acá está el alfa, acá estoy yo, soy el que manda. Todo eso es la reafirmación de ese grupo. Todo eso es la reafirmación de ese grupo. Yo vuelvo a repetir este concepto. No hay Máximo Thompson si no hay grupo, si no está todo ese alrededor. ¿Sabes que hay un punto ahí que es interesante, que tiene que ver con... Él es el líder, sí, quedó bien claro, pero él no puso al abogado. Él no pagó el abogado a Hugo Tomei. ¿Quién puso a Hugo Tomei? La familia Pertossi. La familia de Pertossi fue... son tres los Pertossi, 2 hermanos y un primo, los que están involucrados acá. Uno con, vos corregime, uno con Perpetua y dos con Perpetua y uno con 15 años. Bueno, son 3 Pertossi. A ver, estamos hablando de una clase media. Pero quien tenía relación con un abogado del lugareño, eran los Pertossi, porque este hombre, Tomei, es el padrino de la hermana de los Pertossi. Y de esa manera entraron. Se especuló mucho acerca de esto porque se lo ligó con la estrategia judicial. Todos nos vamos a negar a declarar. ¿Para qué? Para no joder a los Pertossi. Ojo. Yo le pregunté a Thompson si él había contratado a Hugo Tomei, porque era un punto que incluso había hablado en otra entrevista con el padre de Matías Benicelli, que él dice, no, yo no puse un peso para la defensa. No, a mí me trajeron un abogado, dijeron, este abogado los va a defender a los chicos, como le dicen ellos. Le pregunté a Thompson si él había, o su familia habían contratado al abogado, y él dijo, no, nosotros no fuimos tampoco. Perdón. Porque ahora, ¿por qué es importante este punto que bien marca Richard? Porque ahora están todos rasgándose las vestiduras con, tuvimos una mala defensa, y ninguno se hace cargo de quién eligió esa mala defensa y quién la pagó para todos. ¿Qué se buscaba con esa mala defensa? Bueno, una hipótesis es la que plantea Richard, que buscaban en realidad no defender a los 8, a los 10 que eran originales, sino a 3 de ellos. Y callar al resto. Exactamente. Pero a ver, perdón, eso, yo tengo una pregunta que es, a ver, no era cualquier cosa lo que estaba pasando. Se les jugaba la posibilidad de una vida en prisión. ¿Cómo es que, y lo digo con todo respeto porque entiendo el dolor del padre, todo,
Pero ¿cómo es que un padre dice, bueno, tercerizo la decisión de quién va a defender a mi hijo en una causa por un crimen de estas características? Lo que te dicen Eso es inentendible. Los chicos, te dicen los padres, los chicos querían mantenerse unidos. Ellos tenían una situación de camaradería. Aparece este abogado y decidimos confiar como cuando uno va al médico. Y hay un punto que cuenta Thompson, que es el siguiente. Cuando Tomei viene a vernos, cuando estamos detenidos ahí en la comisaría de Villa Gesell, según dice Thompson, nos dice Tomei, quédense todos callados, que en 15 días están todos libres. Está bien, Rolo, pero... Este es el planteo y esto es lo que compran, entre comillas, por supuesto, los familiares de los condenados y los propios condenados. Increíble. ¿Por qué? Porque Tomei lo que les presenta es la posibilidad de que esto se juzgara como un homicidio en riña, como un homicidio en una pelea que tiene una pena máxima de 6 años de prisión. Sí. Con esa calificación quizás podrían haber salido. El problema que tenía esa estrategia es que era mentira esa definición, porque no hubo pelea acá. Acá hubo un ataque de un grupo a un chico. Claro. Fueron Debe haber 8 sido contra muy 1. parejo lo que hicieron cada uno para mantenerse unidos en un pacto, según lo que cuenta Thompson ahí, eran amigos de las vacaciones, no eran amigos de la infancia, un grupo inseparable. Sí, yo no pongo en duda eso. Bueno, por eso, pero Sí, es una... todo. eso Porque es incluso para hay lazos observar. familiares entre varios de ellos. ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo se mantuvieran tan unidos y con la misma versión todos? Salís en 15 días. Esperá. Pero Cuando va un año, te van a Ricardo, procesar, van 2 años, Pero ¿sabes lo que van pasó 3 años. ¿Sabes lo que pasó antes del año, Diego? Sí. Eran 10 los acusados. Nos estamos olvidando de Juan Pablo Guarino y de Alejo Milanesi. Sí. Esa Que noche la quedaron policía afuera, digamos, detiene para a la- 10. A los pocos meses lo logra Tomei, uno puede pensar, o lo decide la justicia, pero como quieras, hubo un primer resultado. Chicos, eran 10 y ahora son 8. Hay 2 que ya se fueron a la casa. Esto va a continuar Paciencia, con ven esta que estrategia funciona, ven que funciona. es calladitos. Algo así. ¿Y Sí. qué hace Tomei? Incluso, cuando les toman declaración indagatoria en Dolores a los 10 acusados, cometen un error en las actas, que esto es imposible de eludir. Le ponen a todas las indagatorias, donde todos se niegan a declarar, pero se hace un acta, le ponen, obviamente, la misma fecha y la diferencia de 1 o 2 minutos entre acta y acta. O sea, se le toma declaración indagatoria a Thompson a las 10:21, a Ciro Pertossi a las 10:22, a Matías Benicelli a las 10:23. Se agarra de eso Tomei y dice, este acto fundacional de cualquier causa, que es darle la posibilidad al acusado de que se defienda, tiene que ser declarado nulo, porque es imposible que en 10 minutos hayan indagado a 10 personas, a las cuales le tienen que plantear qué pruebas hay en su contra, la descripción de los hechos y cuál es la calificación legal. Entonces Tomei se agarra de eso para tranquilizarlos y decirles... Está mal el procedimiento, vamos a el subirnos proceso a está eso. viciado, Está viciado. y lo vamos a poder anular. Claro. Empezó por ahí, no empezó planteando el tema de la riña. Claro, de la culpabilidad Empezó o no. por el tema legal, o sea, Claro. buscando nulidades, buscando esto. Estas nulidades que fueron planteadas y que fueron rechazadas. Bueno. Este es el tema. Pero digamos, Sí, él a mí tenía igual estos argumentos. lo que me llama la atención, vuelvo a hacer hincapié sobre esto. Obviamente los juzgados, los condenados son estos chicos, estos jóvenes adultos, chicos no, jóvenes adultos, y sus familias tendrán su proceso que debe ser también muy doloroso, aunque aquí hay una sola víctima y vale la pena reforzarlo una y otra vez, que Fernando Báez Sosa y su familia. Pero a mí me llama la atención la inacción de los padres. Digo, claramente estos chicos probaron no ser buenos jueces de lo que puede llegar a ser de sus destinos. Claramente, por eso estaban en esa situación. ¿Cómo es que los padres se quedan pasivos frente a una estrategia que los dejaba sin posibilidad? Claramente, la historia se estaba contando, los dejaba sin posibilidad. No sé qué recursos de nada. tendrían los padres, Bueno, qué contactos en el sentido de Sí. tengo un amigo que es abogado, me sugieren, no sé cuánta red tenían ahí. Tenían 2 situaciones. Yo entrevisté aquí al papá de Matías Benicelli, Eduardo Benicelli, que es un chapista. Y él lo que me decía es, yo entiendo de arreglar autos, Claro. no entiendo de derecho. Nunca en mi vida estuve preso, nunca en mi vida tuve ningún familiar detenido. Soy un hombre de trabajo, de toda la vida de trabajo, y a mí me vino a hablar un abogado, me dijo que iba a darme una solución, Sí. y yo le creí como cuando voy al médico y el médico me dice, tenés esto, toma este medicamento y te vas a curar.
Y después había un segundo factor, que eran los propios acusados. Lo que dicen desde el entorno de los detenidos, de los ahora condenados, es ellos no querían romper entre ellos. Ellos querían mantenerse unidos. Por un lado porque sentían una camaradería y por el otro también algunos tenían miedo, y esto lo he hablado con gente del entorno, por ejemplo de Lucas Pertossi, tenían miedo de que si uno sabría de los 8 que estaban presos y pedía declarar, los otros 7 le apuntaran a ese y le echaran toda la culpa. Este era un miedo que ellos tenían. Yo no digo que sea válido, pero era lo que ellos le transmitían a sus padres. ¿Hubo amenazas de ese estilo? ¿Hubo alguien que se estaba por abrir y lo amenazó los otros 7? ¿Pasó eso? A lo largo de estos 4 años, sí. Yo he hablado con distintos abogados penalistas que me contaron, a mí me llamó el padre de tal o el padre de tal para consultarme si yo podía asumir la defensa y qué opción podía darle. O sea, los padres lo pensaron y lo que dicen es, nos encontramos o con honorarios impagables o nos encontramos con la oposición de nuestros propios hijos, que decían, papá, yo estoy acá adentro, mi única alianza y mi única defensa en este mundo hostil que es la cárcel son mis amigos y tengo miedo de sufrir algún tipo de represalia, aunque sea judicial, no digo que los golpearan, o que me tengan que separar del resto del grupo y yo ir a una cárcel, que el resto se quede en otro y yo perder en esta situación. Esto estuvo todo el tiempo sobrevolando el caso y sobrevolando a estas familias. O sea, desconfiaban de la lealtad que los unía. Pero por supuesto, claro que había en el fondo, desconfianza. no era tal pacto de Y también silencio por amigos. También desconfiaban de Tomei. Sí. Porque, como decía Richard, Rolo, también te pasó que hablaste con penalistas que nos ofrecieron la causa. que les fueron a buscar para que en principio le den una mano a Tomei, y la opinión de la mayoría, si no de todos, era abrirlos en cuanto a responsabilidad va a ser mucho más fácil. Y entonces, ¿por Y qué ahora, qué les parece a usted que fue eso que le cambia la cabeza a Thompson, que dice, yo me despego y hablo? Perdido por perdido se llama. No, o sea, ya tiraron la última bola en el casino y voy a intentar una apuesta que me salve la noche. Y esa apuesta es, vamos a despegarnos del resto. Digo, él y su defensa. Que no sea más un bloque, que sea Máximo Thompson, que sea una persona de carne y hueso, porque esto que venimos hablando hace rato, que es los monstruos construidos, y que bien dice Richard, no existen los monstruos, pero hay una construcción que se hace y que hay una lectura que hace la sociedad de los monstruos. Y Thompson lo que dice es, yo me voy a sentar acá y voy a decir que soy un estudiante, que tenía sueños, que era un deportista, que tenía mi forma de vida, que tenía mis amigos, que tenía mi novia, y soy un hombre de carne y hueso, o como bien decía Daniel también, soy un niño prácticamente, soy un chico. ¿Para qué? Para buscar alguna forma de clemencia, porque en bloque están 5 con perpetua y 3 con condena a 15 años. Esa estrategia no funcionó y debió haber sido interrumpida antes. Esto también uno lo ve. Ahora, ¿es eficaz? Bueno, vos elegís esto ahora porque estás perdido. Y ahora vuelve, ¿y cómo habrá repercutido en el resto del grupo? ¿Cómo habrá repercutido en el resto del grupo? Y en el es resto cierto. de la población carcelaria, porque él habla y se diferencia. Él dice, yo no soy de la gente de los que yo puedo ver acá que matan por matar, ¿no? Me parece que él también es osado en su declaración, ¿no? Cuando vos lo dijiste, Rolo, de que el tipo no había adquirido, creo que fuiste vos, no había adquirido las mañas y las costumbres y los modos de la tumba, de la cárcel, enseguida me acordé de Mangieri. ¿Se acuerdan de Mangieri, portero que mató a la nena? Pero a la semana de estar preso ya era se había rapado, se había tatuado, ya era uno más. No, nada, hago la comparación porque me llamó mucho la atención eso. Claro, los pibes estuvieron siempre separados, ¿no? Sí, los tienen preservados, esto hay que decirlo. Daniel, Rafael y Diego, por supuesto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les pido a Canaletti y Barbano que se queden porque tenemos información urgente vinculada con otro caso resonante.